Hola gente, yo soy Wendy y bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, el tema del video de hoy es muy interesante, al menos para mí así lo es, y vamos a hablar de las cirugías en Colombia, los precios y el turismo médico en Medellín. Antes que nada les voy a contar que el tema de este video surgió debido a que he estado últimamente visitando médicos, cirujanos, clínicas y todo lo demás porque me voy a operar, pero eso va a ser un tema para un próximo video que les dé un poquito más detalles al respecto de qué me voy a hacer y por qué me lo voy a hacer. Pero debido a esto me he dado cuenta que primero las cirugías subieron de costo impresionante. O sea, la última vez que yo me operé o que supe precios de cirugías fue alrededor de, no sé, 6 años. Y hoy en día esas cirugías cuestan el doble. Entonces, decidí averiguar un poco por qué el incremento tan abismal en los precios de las cirugías. Y me di cuenta que la principal razón es el turismo médico. Ustedes ya saben, les he contado en muchos videos que Medellín es una de las ciudades, inclusive la segunda ciudad más visitada en Colombia, por muchos motivos, y uno de ellos es el turismo médico. Colombia es top en cirugías estéticas, no solamente por sus precios, sino por la calidad de los cirujanos, la calidad de las cirugías, el cuidado también que se les da acá, porque ya no solamente son cirujanos, sino que ya hay casas especializadas en cuidar estas personas que vienen y se operan, casas de recuperación. Entonces estamos súper equipados para recibir este turismo. Ha sido una fuente de ingresos para el país y para la ciudad grandísima. Y obviamente los cirujanos se dieron cuenta de esto, de la cantidad de personas que vienen aquí a hacerse cirugías en dólares y en euros, y eso incrementó muchísimo el precio de las cirugías. No piensan en nosotros, no nos cobran de una manera especial a los que ganamos en pesos, nos cobran igual prácticamente en dólares. Y hoy acá les voy a revelar los precios de las principales cirugías aquí en Medellín. También antes de empezar, quiero decirles que muchas clínicas, muchos cirujanos no se arriesgan a hacer videos informando a las personas acerca de los precios o responder en comentarios en publicaciones de redes sociales sobre los precios, porque obviamente ellos quieren verte en una cita de valoración por dos cosas. Primero, porque la cita de valoración tiene un costo, es una ganancia para ellos. La mayoría ya no la descuenta el precio de la cirugía si tú decides hacértela. Y segundo, porque no todas las personas requieren los mismos procedimientos y las mismas tecnologías. No es lo mismo que tú te quieras hacer, no sé, un aumento mamario, pero resulta que tienes mucha piel sobrante, entonces no puede ser un aumento mamario tradicional, sino que debe ser una pexia, por ejemplo, por decirlo así. Lo mismo en el caso de las liposucciones. Entonces los precios pueden variar, por eso voy a decirles un rango como lo mínimo y lo máximo. Entonces quería aclarar eso. También les voy a hablar, para empezar, de precios acerca de las citas de valoración, porque he averiguado con varios médicos y sé más o menos en cuánto oscilan. Primero, si es virtual, por videollamada o por el envío de fotos y videos, está aproximadamente entre 100 y 150.000 pesos. Hay algunos lugares, algunas clínicas que te dicen precios enviando videos gratis, pero la verdad son muy poquitas, son de pronto cirujanos que apenas están empezando, que no tienen tanta experiencia. Entonces no lo recomiendo tanto. Si usted quiere venir a hacerse un buen procedimiento, a quedar feliz con su cuerpo, que no escatime tanto en precios, que se busque de una vez un cirujano que le vaya a dejar regia, porque el pasar por una cirugía es muy doloroso, es muy cansón, es muy agotador, y más si usted viene desde el exterior. Entonces, si va a hacer un gasto, hágalo de una vez como es. Asegúrese que de los resultados de los médicos, que si va a hacer una cosa que usted va a quedar conforme, a gusto,
Obviamente los resultados no están al 100% asegurados. Ay, soy toda tartamuda. Que no están al 100% asegurados, pero entre mejor sean los resultados de su médico con otros pacientes, entre más experiencia tenga, porque eso es un arte, mucho mejor y mucho más confianza y muchas más probabilidades de que vas a quedar divino. Entonces, una consulta virtual más o menos 150.000 pesos, y una consulta presencial está entre los 250.000 a los 500.000 pesos, que es la consulta más costosa que yo he averiguado. La mayoría ya no lo descuenta de la cirugía. Hay algunos que sí, que dicen, bueno, 500.000, y si decides operarte conmigo, lo descontamos de la cirugía, pero la verdad ya muchos no lo hacen. Entonces, bueno, ese es el primer paso y el primer pago que debes hacer, la cita de valoración. Ahora vamos a hablar de, no sé, los 3, 4 procedimientos más comunes, y vamos a empezar con la mamoplastia. Una mamoplastia de aumento sencilla, o sea, solo te abren, obviamente, prótesis certificada y por dentro el músculo, porque ya por fuera del músculo ya no las hacen, no es recomendable. Una prótesis de estas con una abertura normal, no pexia, puede costar entre los 8 y los 14 millones de pesos, que depende del cirujano. Mientras sea un cirujano certificado y que sea miembro de la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Colombia, te va a poner un implante bueno. Les voy a dejar las más comunes aquí para que ustedes sepan. Y una abertura normal, como les digo, no pexia, cuesta entre 8 y 14 millones. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a una pexia? Que la cicatriz es mucho más grande, es muy diferente, es una reconstrucción mamaria. Entonces el costo de una pexia es mucho más elevado y va entre los 12 a los 18 millones de pesos aproximadamente. También les voy a dejar en pantalla el valor en dólares para que ustedes tengan una idea. No me quiero confundir aquí diciéndoles precios en dólares sin hacer el cálculo como está hoy el dólar, para no confundirlo, sin equivocarme. Pero es eso, y es una cicatriz generalmente en T, alrededor del pezón, abajo, y algunas veces abajo también del seno. Les voy a dejar una imagen para que sepan más o menos cómo es la cicatriz de una pexia. ¿A quién se les recomienda hacer una pexia? A una persona que ya tenga los senos muy grandes, o que tenga el seno muy caído, que ya tenga mucho desprendimiento de piel, mucha piel colgando. Entonces a esas le hacen una pexia, o como en mi caso, que ya tengan una cirugía presente y quieran cambiar su prótesis sin necesidad de poner una prótesis más grande, ahí le hacen una pexia. Eso es prácticamente una reconstrucción de seno. Ahí dejo más o menos lo que son las dos cirugías más comunes en los bustos, la pexia y la cirugía pues de aumento mamario tradicional. Listo, ahora vámonos a el abdomen, que son las cirugías más comunes que se hacen aquí en Colombia, la liposucción o lipoescultura. Prácticamente no varía mucho el precio si tú solamente quieres que te quiten grasa del abdomen, así haces áreas completas como espalda, brazos, piernas. Básicamente es lo mismo, inclusive es lo mismo que una persona delgada con un poco de grasa a una persona más trocita con más grasa. Prácticamente van a ser los mismos precios. Ya he cotizado y no varía mucho el precio en cuestión de qué tanta grasa tengas. Obviamente ya varía el precio si tienes mucho exceso de piel, porque ya lo recomendable no es una liposucción. Pero bueno, enfocándome en lo que es la liposucción, está alrededor de los 14 a los 19 millones de pesos. Un doctor con menos experiencia te puede cobrar 10, 12, pero como les digo, no les recomiendo, si van a hacer una inversión de esas, que se arriesguen a no quedar como ustedes quieren por 2 o 3 millones de pesos de diferencia. Un cirujano con una buena técnica,
con un buen resultado te va a cobrar entre los 14 y los 19 millones de pesos. ¿En qué varía más que todo? No la cantidad de grasa que tengas en tu cuerpo, sino las tecnologías que use. Una cirugía, liposucción con una técnica, como se dice, tradicional, con una cánula tradicional, te vale lo mismo, son 14 millones de pesos. Generalmente te quitan grasa de donde tú quieras y por lo general te obsequia la marcación, si así lo deseas. La mayoría de cirujanos también incluyen este valor, la grasa, el BBL o como se dice en español, la transferencia de grasa al glúteo. Eso por lo general está ahí incluido en esos 14 millones de pesos. Ya el precio va aumentando según la tecnología. Por ejemplo, si eres una persona que tiene flacidez, te recomiendan hacerte la lipo con otras técnicas, con otras máquinas, otros equipos que tienen láser o láser, que te van a ayudar a pegar un poco más la piel, que van a hacer menos trauma, menos sangrado, menos morado. Entonces, según la máquina, según el equipo, va a subir el precio más o menos hasta los 19 millones de pesos. Ahí ya, si tú lo que tienes es, aparte de grasa, mucha piel colgando, mucha flacidez, te van a recomendar una abdominoplastia, que es, obviamente sube su precio porque te van a hacer lipo, perdón, lipo, y aparte te van a recortar esa piel, es una cirugía más reconstructiva, inclusive en la mayoría de casos tienen que volverte a hacer el ombligo. Muy importante, asegúrense de que el cirujano haga ombligos bonitos. Hay unos que hacen ombligos horribles, entonces mucha pila en eso. Eso te va a quitar una gran porción de la piel del abdomen, se va a llevar muchas estrías si tienes. Entonces, si tienes flacidez, es la cirugía más recomendable y esa ya va entre los 18 a los 22, 24 millones de pesos. Es una cirugía un poco más complicada, un poco más demorada, no complicada, sino como larga. Y obviamente la recuperación más dolorosa, porque esa sí va a ser una cortada mucho más grande. Y bueno, ya podría entrar en detalles acerca de las cirugías, pero en otro video, porque no quiero que se me extienda demasiado este. Es a modo grosso lo que son más que todos los valores. Simple para que ustedes se lleven una idea de cuántos son los valores estimados. Ya les dije los valores de la cirugía. Por lo general esto incluye un postoperatorio corto, más o menos 10 masajes, que los necesitan en casi la mayoría de las cirugías, con ultrasonidos, masajes, drenajes, bla, 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 más o menos 10. Lo incluyo en este valor. Una faja, que por lo general se necesitan más fajas por el cambio, el lavado y todo lo demás, pero te incluye una, las medias antiembólicas, que son básicas en cualquier cirugía donde vas a llevar anestesia general, y póliza, claro, cosas que pueden ir extra a esto, exámenes de laboratorio, electrocardiograma, que no son tan costosos, pueden costar alrededor de entre 300 y 500 mil pesos, depende del laboratorio, eso es un costo extra. ¿Y qué más? Más posoperatorios si te quieres hacer o si necesitas después, porque hay personas que no cicatrizan, no se inflaman igual de rápido y eso es un extra. Y otras fajas, como ya les comenté, de pronto la cita con el anestesiólogo, que cuesta entre 70 y 100 mil pesos, no es mucho. Y ya, creo que es como los únicos gastos extras, pues además de medicamentos, que se me olvidaba, claro, medicamentos, que esos iban alrededor de los 500 y 800 mil pesos, cremitas, medicamentos para el dolor, para la desinflamación, anticoagulantes, todo ese tipo de cosas. Y ya, eso es básicamente lo que costaría una cirugía en Colombia. Entonces hagan sus cuentas, saquen sus calculadoras y miren cuántos dolarcitos o cuántos euros tienen que recoger para venirse a operar, que sí lo recomiendo. Sí, hay cirujanos increíbles aquí en Colombia y aunque para nosotros los colombianos pueden ser muy costosos, para las personas que vienen del exterior no tanto. Pagar en dólares y en euros resulta mucho más económico. Díganme en los comentarios si quieren que les hable también de estas clínicas o casas de recuperación, los costos que incluyen, tiempos, todo eso, para que cuando ustedes vengan tengan eso también en cuenta si se quieren operar, porque van a necesitar quien los cuide.
Lo más difícil no es la cirugía, sino el posoperatorio. Les puedo hablar de eso en otro video. Tengo bastante experiencia en estos temas. Entonces eso fue todo por el video de hoy. Díganme si les gustó, si les gustaría saber algún precio de alguna otra cirugía, más detalles, cualquier otra cosa que quieran saber, me lo dejan saber en los comentarios y podemos hacer una segunda parte de este video. No olviden compartirlo con alguien que se piensa o se quiere venir a operar a Colombia para que haga sus cuentas, darle like y seguirme en este canal. Entonces nos vemos en una próxima. Chao.